porque mi vida después de ese suceso me acerqué a Dios de una forma que nunca me hubiera podido acercar si no hubiera vivido eso. Increíble. Pero mira que tocaste algo muy importante y es que obviamente es natural y es humano que uno sienta pues como esa impotencia, ¿no? Tú tenías esa incertidumbre, pero no sé, te quisiera preguntar de algún modo, porque escucho que eres muy positivo, como que ves las cosas en torno de gratitud y de que todo está bien, claro, porque ya pasaste por el proceso, pero en el proceso no sentiste de pronto como esas ganas de encontrar justicia, como que los encuentren, que los metan a la cárcel, como miren lo que me pasó por su culpa, o sea, de algún modo se te movió algo por dentro de ese tipo. Sí, y mira que es muy interesante porque cuando estaba en el hospital, en ese momento, el alcalde salió hablando de mi caso en noticias, y porque el alcalde salió hablando de mi caso, llegó la policía. Y cuando llegó la policía, mi suegrito, el papá de Dani, fue el que estuvo al tanto de todas las denuncias, como buscando. Pero pues literalmente no sabemos nada más de que siguen buscando y qué está pasando, como la seguridad en Colombia. Esas cosas no pasan aquí en Colombia. Sí. Ay, no. Pero digamos, no es algo que te trasnoche, no te afana de pronto encontrar esa justicia. Sí, más porque al principio cuando literalmente todas las noticias empezaban como a divulgar mi caso y todo, nosotros pensábamos como, bueno, de pronto estas personas van a ver realmente el video. Y pues varias emociones, varios sentimientos, como de que algunos familiares me decían que cuidado, que de pronto iban tras de usted de nuevo. Pero sí, claro. pero yo siempre, y yo no sé, pero yo tengo como esa corazonada de que algún día voy a verlos de nuevo, voy a encontrarlos. Es más, si alguna vez ven esto, como yo siento que Dios permite todo con un propósito. Y más allá de, pues obviamente, ese nivel de justicia, de que paguen por lo sucedido, me gustaría que se arrepintieran. Que yo pues obviamente no tengo absolutamente nada en contra de ellos, al contrario, hasta me acabo de casar. Como que mi vida ha sido muy muy buena, pero sí me gustaría decirles como que ya no vuelvan a lastimar a nadie, que literalmente la vida es mucho más que el dinero o las cosas por las que vive la gente, y todo se trata como de conocer a Dios más profundo, y la manera de conocer a Dios es arrepintiéndose. Entonces, si algún momento me los encuentro, en algún momento me gustaría hablarles de eso. ¿Tú crees que ya los perdonaste? Pues, siéndote muy sincero, yo antes de ese suceso, para mí viví una historia de mi parte mucho peor en el 2022, y cometí errores demasiado terribles, como de verdad lastimé a mi familia, a mi propia familia, y yo siento que Dios me perdonó totalmente, pero pues obviamente le costó su propia vida, su sangre. Y si Dios me perdonó a mí de lo que yo hice, pues yo con mayor razón perdono a todos los que me han hecho daño. O sea, tu proceso para perdonarlos fue a través de Dios. Correcto, sí. Y gracias a Dios, de pronto al principio alcancé a sentir como de pronto algunos sentimientos encontrados, como de pronto como miedo, nerviosismo, pero después fue como, no creo que vengan detrás mío. O sea, como simplemente es como un ladrón que está enfocado como en lo material más que en las personas, y entonces pues sí los puede perdonar. Qué fuerte y qué bonito, ¿no? Porque a veces es muy difícil llegar a ese perdón. O sea, si a uno le hacen cosas malas o difíciles de sobrellevar personas cercanas y es difícil perdonar, yo no me imagino perdonar a alguien que hace eso. Entonces creo que es de admirar eso y creo que
también es como esa capacidad de encontrar la manera, en tu caso pues Dios, de perdonar y de sanar ese corazón, porque finalmente pues el perdón es para ellos, pero es por ti, ¿no? Sí. Bueno, Dani, cuéntanos tú cómo viviste ese proceso emocional. Fue intenso, 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 pero yo siento que, o sea, yo ya le digo a Pipe, había muchas personas que estaban orando por él, y yo sé que oraban por mí, por la familia, porque era un proceso que no era nada fácil, y yo le decía que a pesar de que era como muy intenso muchas cosas, y por ejemplo yo cuando llegué a Bogotá, como ir al hospital todos los días, a verlo en la UCI, o sea, era también lidiar con ese tema mediático, de que tengo que ir a presentar la noticia, yo tampoco quería, esa parte por ejemplo no me gustaba porque yo decía, ¿qué tal que le hagan algo? Sí, esa parte no era muy chévere, que digamos, y más las denuncias, que gracias a mi papá pues se puso más al frente de eso. En medio de todo yo sentía como si pudiera andar un poquito en automático, pero era porque es como si, no sé, todas las oraciones de toda la gente que está orando por nosotros, que inclusive sé que hay gente que ni conocemos, como si me estuvieran haciendo así, ¿sí? O sea, era una cosa y yo decía, yo no sé cómo estoy pidiendo todo esto, pero bueno, aquí estoy, gracias Dios. Y sí, entonces eso es algo como que me quedó de ese momento, que las oraciones de verdad cambian y de verdad tiene un impacto muy fuerte. O sea, todas las personas que oraron por nosotros, yo siempre soy como gracias Dios por cada uno de ellos, bendícelos como el triple. Y, y siento que para mí ya fue más como un proceso después, como el procesar un poco todo, porque igual siempre fueron, por ejemplo, para mí fueron 7 meses en Colombia de parar toda mi vida al otro lado, Claro. sí, pero bueno, Dios todo lo usa para bien, entonces sí, y a veces todavía lo miro y es como, está bien. Claro, ¿Cómo? sigues aquí. Sí. Ahorita ya estamos casados, entonces como ya estamos casados. Entonces bueno, sí, fue un tiempo intenso, pero Dios ha sido bueno. Bueno, ¿y creen que también este suceso les hizo como tomar esa unión y decir como ya es el momento de casarse, o ya lo tenían planeado, ya lo tenías pensado antes de que te sucediera? Sí, no, mi historia con Dani también es un para otro Sí, sí, sí. podcast porque Nos vamos a ir allá es a Francia a impresionante. grabarlo. Sería chévere. Pero yo, como estuve contando, tuve un suceso muy, pero muy desordenado, porque yo, como dijo mi esposita, era deportista, soy deportista de alto rendimiento, y estaba en Estados Unidos intentando jugar fútbol y conseguir una visa, un contrato de trabajo, y ahí me rompí el ligamento cruzado. Ay, Y al Jesús. romperme el ligamento cruzado, pues eso fue la devastación total. Y pues la Dani en esos momentos era mi amiga, pero amiga como hermana. Yo era mi pañuelo de lágrimas, yo le contaba absolutamente todo. Y llegó un momento en donde la estimaba tanto que yo nunca ni siquiera consideré estar con ella, ¿sabes? Como nunca pensé, nunca la vi con esos ojos. Y después cuando Dios cambia mi vida y transforma todo, Dios es el que me dice a mí que ella va a ser mi esposa. Y yo no podía creerlo. Por eso es que es una historia tan loca. Pero cuando Dios me dijo, desde ese momento que acepté, yo sabía que cuando Dios une a dos personas es para el matrimonio, como uno de los propósitos. Qué lindo eso. Porque pues después de todo, finalmente, uno, todo salió bien en tu vida. Y dos, pues ahora van a construir una familia hermosa juntos, así que qué lindo. Imagínate. Bueno, tengo una última pregunta para cerrar que hacerles y es, en el caso de que estos sujetos fueran jóvenes, ¿tú te acuerdas cómo eran o...? No. Bueno, de que ellos fueran jóvenes, ¿ustedes cómo creen o qué mensaje le podríamos dar a estas nuevas generaciones que delinquen, que cometen estos errores de pronto, como tú decías, por afanes de materiales, por querer tener más dinero, porque no tienen muchas veces oportunidades y creen que esta es una salida? ¿Cómo crees que pueden ser transformadas estas generaciones? Uno, a partir de los que delinquen, y dos, a partir como de ese perdón y esa reconciliación de la que tú hablabas tan bonita, en el corazón, emocionalmente, espiritualmente, como nos contaban.
Uf, es que Me van a preguntar. es interesante pensar ahorita en las nuevas generaciones, en especialmente hace 10 años yo me estaba graduando del colegio y pensar que ya pasaron 10 años y que estoy aquí, que yo estoy casado, se pasó en un cian también, o sea, fue muy rápido y a veces uno cuando es joven no valora tanto eso. Ve mucho como el día a día el que tengo que hacer el ya y termina como cometiendo decisiones muy apresuradas. Entonces, como mi invitación a decirles a todos es como de tengan esa perspectiva de que están en un momento de su vida y que más momentos vienen, como el de la universidad, del trabajo y después construir una familia si quieren, pero es muy importante como no simplemente vivir el día a día de tengo que hacer esto, tengo que pagar esto, porque en esas circunstancias de la vida hay muchos jóvenes donde caen en la delincuencia, en alguna drogadicción, como de sí, simplemente estoy joven y esta es la vida en estos momentos, sino que puedan ver a futuro cómo está repercutiendo esas decisiones en su historia de vida. Total. Sí, estaba pensando, o sea, les diría que en la vida hay más, que así las situaciones parezcan muy oscuras, como por ejemplo la nuestra en un momento se veía bastante oscura a los ojos de los humanos. Hay alguien arriba que te está viendo, que le interesas, que te ama, así tú no lo conozcas o no estés muy seguro, y además planeó un propósito, una vida especial para ti. Entonces, date la oportunidad de escuchar al que te creó, qué tiene para ti, qué hay más, cuál es el propósito de tu vida y sobre todo quién eres, ¿no? ¿Quién es ese que te creó y quién eres tú? Porque eso te ayudaría a afirmar que lo que estás viviendo o aún los errores que estás cometiendo no te definen. Bueno, chicos, muchas gracias realmente por el espacio y por habernos compartido su historia. Pues esperamos que para las personas también sea de gran valor que tomemos estos consejos de historias ya vividas, porque ese es el punto de estos espacios, que podamos tomar estas historias con una experiencia que ya pasó para las personas que lo están viviendo o que pueden también caer en este tipo de situaciones. Entonces, gracias. Ay, gracias a ti. Sí, no, gracias. También es la primera vez que estoy contando mi testimonio de esta forma y de verdad aquí estoy disponible para todo el que necesite como escucharla, como más detalles, historias y como para que vean que Dios lo permite todo para bien. No, y quedamos ya para el próximo del noviazgo, del amor. Si quieren esa historia también, ¿no? Es muy chévere. Así sea virtual que nos conectemos. Bueno, estas son las historias que resuenan en nuestros corazones. Estoy completamente segura que a cada uno de nosotros quienes están viendo nos tocó de alguna forma, porque tocamos temas muy importantes como lo es la delincuencia, como lo es el perdón, como lo es una situación médica difícil, como lo es el amor también. Y esa incondicionalidad que sé que también muchos de nosotros hemos vivido con nuestros seres queridos, y esta es la oportunidad para que veamos la importancia de la historia, de lo vivido, de la experiencia, porque finalmente eso es lo que nos construye como personas, pero también que podamos mostrar que a través de esas historias podemos transformar nuestros entornos, podemos transformar esas generaciones actuales y esas venideras, para que esas voces de ustedes, de cada una de las personas que nos están viendo, puedan resonar hacia otras generaciones, hacia otras personas, y que tengan esa validez y esa importancia, porque tu historia también es importante.